Cuéntanos un poquito acerca de la gran demanda que está existiendo específicamente en Bolivia, en las distintas ciudades y departamentos, en cuanto al hecho de querer construir sus propias viviendas, sus propias casas. ¿Desde hace cuántos años ya viene este proyecto? Bien, como te mencionaba, estamos un poquito más de 5 años en este rubro, donde el modelo de negocio, querido Luis, que nosotros hacemos es muy diferente al que muchas empresas a nivel de Bolivia y también, me imagino, en Sudamérica ofrecen y ofertan en el mercado, ¿no? Es decir, tú vas a ver diferentes ciudades de Bolivia, sea La Paz, sea Cochabamba, sea Santa Cruz, Sucre también, donde generalmente ejecutan o lanzan un proyecto de construcción, ponte, de un condominio, ¿no? De departamentos, puede ser condominio de casas, ¿no? Entonces, muchas familias, queridos, quieren tener su primera vivienda, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito a este tipo de ofertas, claro, sobrepasan los 90,000, 100,000, 110,000 dólares. Claro. ¿No? Estoy hablando de departamentos, que también existen sobre esos precios casitas en diferentes condominios. Nosotros hemos visto ahí ya una necesidad de, como te decía, de que muchas familias quieren su primera casa, pero bueno, lamentablemente cuando estás empezando como familia, como profesional, no te alcanza, y es la verdad, no te da el dinero suficiente para poder ir y adquirir uno de estos departamentos o casas, ¿no? Entonces es ahí donde entra Partenon, donde entra y dice, bueno, pues nosotros ofertaremos hermosas viviendas, hermosas casas, pero a un precio realmente accesible, y no es lo mismo construir que comprar una casa ya hecha, ¿no? Claro. Además, mencionarte que existen muchas personas, muchas familias que pagan su cuota de alquiler, ¿no? Entonces hemos tenido bastantes clientes que han estado 4, 5, 6 años antes de conocernos a nosotros pagando alquileres, ¿no? Entonces, cuando yo llego al mercado Sucre, ¿no? Me dicen gracias, porque realmente prefiero pagar la cuota a un banco de mi propia casa, ¿no? Que estar pagando cuotas a la pérdida de una casa ajena, ¿no? Eso es algo realmente muy cierto, que nosotros hemos llegado a solucionar de alguna manera ese problema, ¿no? Perfecto. También nos ha tocado personas con anticrético, ¿no? Donde tienen ellos un dinerito guardado y viven, pero no es lo mismo que vivir en una casa propia, ¿no? Exacto. O sea, cuando tú alquilas o estás en anticrético, hay que estar pidiendo permiso al dueño, o te tienes que estar restringiendo de varias cosas dentro de la casa. A los hijos hay que decirles que no raspen las paredes. O sea, es una incomodidad. Si bien tienes una casa, pero no es propia, no es tuya, ¿no? Entonces, cuando tú vives y ya disfrutas de tu familia en una casa propia, es muy diferente, muy, muy diferente, ¿no? Claro. Entonces, lo que tú también hoy inicio mencionabas, hay familias que viven en casas de familiares, generalmente viven con los suegros, ¿no? Entonces, ese mercado también es muy interesante porque necesitan una independencia, ¿no? Los hijos van creciendo, están viviendo en 1 o 2 cuartos. Entonces, ahí es donde entra Partenon, con el tema de construcción, ¿no? Exacto. Eso es una de las fortalezas que tiene la empresa Partenon para poder, pues, cubrir aquellas y muchas necesidades de las familias en Bolivia, querido. Observaste ahí una gran demanda, un nicho de mercado, y obviamente empezaste a atacar eso. La gente está buscando mucho el tema de la construcción de sus propias viviendas, y esto de la construcción va de la mano con los diseños. ¿Hasta qué punto los propietarios, las personas que quieren invertir en el sueño de su casa propia, pueden realmente involucrarse en el tema de cada proceso, ¿no? En el proceso muy complicado de una construcción, e incluso el diseño? ¿Hasta qué etapas intervienen ellos también? Te diré que desde un inicio. O sea, es algo tan lindo ver cuando la familia ya se empieza a unir más en este sentido de la construcción de una casa, ¿no? O sea, construir una casa o tener una casa es el sueño de todas las familias, Luis. Eso no lo vamos a negar, ¿no?
Entonces, si bien Partenón tiene un catálogo de casas muy bien hecho, muy bien elaborado, con diferentes planos, con diferentes diseños, donde realmente se ajustan a la necesidad y requerimiento de cada familia, pero sobre todo a su economía, Luis. Ya es muy importante el tema de la economía, no solamente en Bolivia, en nivel Sudamérica también, ¿no? Entonces, la familia se va involucrando desde un inicio. Como te decía, si bien Partenón tiene su catálogo de casas hermosas a un precio muy accesible, ¿no? Se parte como base de eso, ¿no? Entonces, si la familia, una vez que contacta con nosotros Partenón, y si quiere hacer modificaciones adicionales, por supuesto que lo puede hacer ya desde el plano, ¿no? Eso es muy importante, porque cuando compras una casa ya hecha, buena o lamentablemente, te tienes que adecuar a lo que tienes, a lo que tú has comprado, ¿no? Tiene que adecuarse tu familia a todo eso. Y muchas veces, a veces no sabemos dónde están las tuberías, dónde está de repente alguna falla interna, estructural o de diseño, etcétera, ¿no? Correcto. Sabes que la instalación hidrosanitaria y la instalación eléctrica, querido Luis, es muy importante. Tú evidentemente donde vives y todas las familias donde viven, ven un foco y ven un interruptor, pero lamentablemente cuando se quema eso, no sabes por dónde está yendo la tubería, los cables, etcétera, ¿no? Es un mundo el tema de la instalación eléctrica, como también de la parte hidráulica y también sanitaria, ¿no? Entonces, Luis, mira, la familia se va involucrando desde un inicio, ¿ya? Entonces tú vas mostrando los planos, y obviamente los renders y las fotografías de las casas que se van a construir y sobre todo cómo van a terminar. Entonces la familia se va involucrando, se va integrando, ¿no? Entonces ahí es donde unes o existe un lazo más fuerte como familia, ¿no? Entonces, o la mamá quiere un poco más grande la cocina, el papá quiere más grande el churrasquero, los hijos quieren ya de diferentes colores sus habitaciones, ¿no? Los baños, hay que manejar diferentes diseños para la comodidad de toda la familia, o sea, ¿no? Si bien es cierto, estaba viendo muy a detalle los catálogos que tú tienes, presentas 4 diseños, pero sin embargo, esos 4 diseños muy bonitos y hermosos, por cierto, pero sin embargo, en el proceso de la construcción también hay participación activa de los mismos futuros dueños de la propiedad, ¿cierto? Donde, digamos, hacen ciertos ajustes donde está dentro de lo estipulado. Por supuesto, Luis. El supervisor directo de nosotros como Partenón es la familia, es el papá, la mamá, ¿no? Listo. Y es más, Luis, te digo una cosa muy importante. Si bien ellos conocen de alguna manera el tema de la construcción, no lo conocen de una manera técnica, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, si ahorita yo te hablo de zapatas, tendrás una idea, pero no tienes la parte técnica, ¿no? Claro. Esa es la confianza que nosotros damos como empresa para que este profesional en el área pueda acompañar en el proceso de ejecución de la casita, en el proceso de la obra, pueda acompañar a Partenón y hacer pues un seguimiento más personalizado, una supervisión más personalizada. Como esta persona entiende del rubro, pues él va a hacer notar a esta familia que está viendo cómo se levanta ladrillo su casita, realmente esté pues garantizado, ¿no? Perfecto. Vuelvo a decirte, Partenón tiene el mejor equipo profesional, ¿no? Bien. Nosotros tenemos... Sí, dime. Sí, básicamente quería hacerte una pregunta que también nos hacen muchas personas, creo, que van a querer construir su casa, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos principales que se tiene que tener? El deseo, el interés, ¿no? Realmente el único requisito es ese, porque lo demás se puede conseguir, ¿no? Okay. Es decir, si tú tienes las ganas realmente de tener tu casita hermosa y propia, lo primero que tiene que existir es el interés y sobre todo la capacidad de querer tener la casa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a partir de eso, querido Luis, viene, por ejemplo, el tema de cómo se va a pagar esta casa, que es muy importante el tema económico, porque lamentablemente, vuelvo a repetir, muchas familias queremos casas, pero a veces el factor económico no nos permite, de momento.
de momento, tal vez más adelante, ¿no? Claro. Pero el sueño de tener una casa propia es de todas las familias. Claro. Entonces, ya vamos viendo a través de una primera reunión, una segunda reunión, y siempre preguntamos a los clientes, ¿cómo van a financiar el proyecto de su casita? Hay algunos que, bueno, tienen, por ejemplo, un capital propio, ¿no? Hay otros que lo hacen a través de entidades financieras, a través de un crédito bancario, o fusionan esos dos, ¿no? Claro. Entonces aportan con un capital propio, uno sea un 40-50%, y el otro 50% lo financian a través del banco, ¿no? Claro. Por eso, para mí, lo más importante, que tú me decías, ¿cuál es el requisito principal? Es las ganas de tener la casita, el interés, y posteriormente ya vamos manejando cómo lo vamos a financiar la casa. Claro. Ahora, para, digamos, dar ¿existe un primer inicial, como puede ser el 10, 20, 30%? ¿Manejan esa estructura? Sí, obviamente que una vez se quede con el diseño definido, los planos arquitectónicos aprobados por la familia que va a construir con nosotros, ya planificamos un cronograma de pagos y desembolsos, que se llama así, ¿no? Donde, dependiendo de la ejecución de la obra, te digo esto porque dentro del catálogo, que como tú habías mencionado bien, son 4 diseños, existen diferentes tiempos de ejecución, desde 4 meses hasta 9 meses, ¿no? Claro. Entonces, si por ejemplo nosotros... Y cada diseño también con cada modelo con un diseño también muy particular y precios también independientes, ¿cierto? Por supuesto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, una vez definido ya el proyecto terminado, tal como va a quedar la casa, establecemos, como te decía, el cronograma de pagos y desembolsos, donde el primer desembolso es a la firma del contrato, que significa inicio de obra. Es decir, yo firmo el contrato y, si bien inicio tu obra hoy o inicio tu obra mañana, ¿sí? Y solamente Partenon Construcciones pide entre el 10 o el 15% del costo. Ok, claro. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se van programando entre 3, 4 o hasta 5 desembolsos, donde el último desembolso, querido Luis, es a la entrega de la casa. Es decir, yo le entrego las llaves de su casa a la familia y ellos me entregan el voucher y comprobante de depósito del último desembolso. Entonces, la familia entra ya a vivir y queda muy contenta, por supuesto, el sueño de tener una casa propia, ¿no? Listo. Bien, entonces, ahora, ¿qué sucede con esas personas? Supongo que las personas que tienen ya un terreno es un poquito más fácil y ahí sobre ese terreno se hacen los estudios, los análisis y básicamente ya es hacer los planos. ¿Qué pasa con esas personas que no cuentan con el terreno o el lote, mi estimado Cristian? Que no se preocupen, yo siempre les digo que no se preocupen porque el 40 o 50% de los clientes que hemos tenido hasta la fecha, querido Luis, no tenían lote, no tenían un terreno, ¿ya? Entonces, pero sí les ha encantado la casa que en su momento hemos presentado como diseño, ¿no? Entonces, ellos me dicen, Cristian, ¿qué puedo hacer? Yo quiero el diseño de tu casa, yo quiero que me lo hagas, me lo construyas. Partenon Construcciones hace una gestión y un asesoramiento también para la compra de sus terrenos, ¿no? De acuerdo a las posibilidades económicas de la familia, ¿no? Claro. Y también que esto es algo muy, muy, muy interesante, querido Luis, es de que nosotros, como estamos metidos en el rubro, ¿no? Tratamos de gestionar la compra del lote, evidentemente buscando en diferentes zonas de cada ciudad. Claro. Es decir, que nosotros a este cliente o a esta familia que está interesada en la construcción, le podemos ofrecer entre 2 o 3 lotes o terrenos diferentes en ciertas zonas de cada ciudad. Entonces, un fin de semana, no sé, nos vamos a ver con el cliente interesado, la familia interesada, estos 3 terrenitos, y donde al final pues el señor o la familia escoge y dice, mira, Cristian, me gusta porque veo mejor zona, voy a tener mejores vecinos, existe mayor comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, desde un inicio la familia queda muy contenta y dice, a ver, estoy
estoy comprando el lote que siempre he querido, el terreno que siempre he querido, y bueno, y viene de la mano con la construcción. Entonces, y el diseño también, obviamente, ¿no? Correcto. Sí, porque el diseño también es otro mundo aparte, ¿ah? Ese es otro mundo aparte, y vamos a ir pasando a través de este video también los diseños, el catálogo que estás presentando. En realidad estamos muy contentos de poder trabajar en alianza con esta empresa que está en su proceso de expansión, de crecimiento, ¿de acuerdo? Y eso es sumamente importante. Estamos nosotros entrando en una etapa muy clave, muy crucial para también la empresa. Yo creería que para ambas empresas, ahorita estamos enfocándonos básicamente en qué ciudades podemos trabajar directamente en Bolivia, Cristian. Bueno, actualmente la oficina central se encuentra en la ciudad de Sucre. No obstante, ya hace un par de años ya nos hemos expandido un poquito por lo que es Cochabamba. Tenemos construcciones en Tarija. Y bueno, pues también ya tenemos prospectos de clientes en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, estamos en esas ciudades, lo que es Sucre, lo que es La Paz, lo que es Cochabamba y lo que es Tarija, ¿no? Muy pronto, querido Luis, vamos a tener muchas novedades en el tema de Santa Cruz. Ya Santa Cruz es un mundo y es una ciudad hermosa, ¿no? Para poder estar allá y pues empezar a ofertar a todas las familias de Santa Cruz. Y por qué no decir también muy pronto, pero muy pronto también en la ciudad de Lima, también Lima, Perú, ¿no? Muy bien, así que bueno, este es un trabajo de largo alcance, pero bien, muchas gracias, Cristian, por este tiempo. Nos sirve para poder dar a conocer a las personas. Creo que es importante que conozcan el equipo, el gerente de proyectos, el gerente general de la empresa constructora, y que estamos para poder ayudarlos, ¿no? Para poder darles toda una asesoría integral en cuanto a este cumplimiento del sueño de la casa propia. Así que, últimas palabras, mi estimado Cristian, invitación a las personas para que de una vez se animen a comprar, a construir y a diseñar su sueño de la casa propia. Muchas gracias, querido Luis. En primera instancia, te agradecerte por esta entrevista. Es bueno siempre hacer conocer a las diferentes familias que el sueño de una casa propia no es imposible, y tampoco es un alcance imposible, ¿no? Compártenos, ustedes van a tener la mejor casa a un precio realmente muy accesible, los mejores materiales de primera calidad, etcétera. Entonces, invitar a aquellas personas, familias que requieran una casa, quieran la construcción de una casa hermosa, elegante, moderna, y sobre todo que se ajusten a sus requisitos, a sus necesidades, a sus requerimientos, ¿no? Y sobre todo a su economía, Luis, a su economía, ¿no? Claro. Son casas hermosas a un precio realmente muy accesible, ¿sí? Claro que sí. Entonces, esa es la invitación a aquella familia, usted, señor, señora, que vive en alquiler, ya no gaste o tire su plata en un alquiler de una casa ajena. Listo, amigos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, amigos. Y ya saben, pónganse en contacto con nosotros para poder brindarle toda la asesoría integral que usted necesita para construir la casa propia. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Chao.